salvados, se llama esta serie de sermones, en la cual estamos viendo ideas, ilustraciones, estamos viendo comparaciones, historias que tienen que ver con la manera que nosotros podemos realmente entender qué es lo que es la salvación. Muchos cristianos no saben explicar qué es esto de ser salvo, de qué me salvé, para qué me salvé, en qué consiste la salvación. Por eso que estamos viendo varias metáforas, ya hemos visto 2. Esta es la tercera. Hoy vamos a hablar de la serpiente de bronce. Pero antes de empezar, quiero retroceder. La semana pasada yo presenté la metáfora de la sanidad, de que el pecado es una enfermedad como la lepra que necesitaba ser sanada, y hice mención de la posibilidad de que el centurión que se acercó al Señor a pedirle que sanara a su criado, a su país, y le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, sino que di la palabra y mi país, mi criado, sanará. Yo hice un comentario de que este muchacho podría ser la pareja del centurión. Ahora, el comentario que yo hice, y lo comenté con Nona, mi esposa me dijo, cuando íbamos en el auto, me dice: sí, pero no. Me dice ella: porque es tu opinión, es tu análisis. La Biblia no lo dice, no es clara la Biblia en decir así, es una interpretación. Y creo que me faltó decir eso. El domingo pasado me faltó decir que es una interpretación de la palabra país. Ahora, lo otro, si así fuera, si fuera así como yo lo dije, que significa que Jesús sanó al amante de un militar, eso, si fuera así, lo cual no está muy claro, pero si fuera así, no quiere decir que Jesús avaló estilos de vida pecaminosos, como tampoco avaló el adulterio de la samaritana, o tampoco avaló la sinvergüenzura de Zaqueo, del cobrador de impuestos. El punto que yo di, el punto que hice la semana pasada, es este: no importa la gravedad del pecado, que es como una enfermedad, como una lepra que tengamos, el gran sanador, nuestro Señor Jesucristo, no siente asco en acercarse al peor leproso, sea cual sea el leproso. Ese fue el punto. ¿Amén? Amén. Amén. Bien, ahora empecemos con el sermón de hoy. Mire, cuando yo era evangélico, desde chiquitito, que nos criaron en la iglesia evangélica, nosotros salíamos a predicar a la calle, al punto de predicación, como ustedes ven. Aquí, por ejemplo, los domingos en la tarde pasan como 2 puntos por aquí, por esta calle, ¿verdad? Y nos enseñaron a gritar, a recitar textos bíblicos. A toda boca, a todo pulmón, mientras más fuerte, más van a escuchar la palabra del Señor. El versículo bíblico por excelencia era Juan 3:16. Pero espérense, teníamos que decirlo con un tono y con una cadencia, no así nomás decirlo, sino que era así. Y más o menos el tono alto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces lo decíamos solo, otras veces todo el grupo tenía que decirlo. Entonces buscábamos versículos de la Biblia que nosotros pensábamos que eran adecuados para que la gente en la calle los escuchara, o también decíamos: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda y alaba a tu Dios. Y a veces eran canciones, himnos. Por ejemplo: caminando, caminando por el mundo de dolor, dirigimos nuestros pasos al palacio del Señor. Recuerdo una vez, había un señor que se había convertido hace poco, no sabía mucho de Biblia, no se sabía muchos himnos, y él tenía ganas en la calle de decir algo, y a él se le ocurrió decir: camarón, camarón, que se duerme, y llega la corriente. ¿Sabe qué? Estudiando el sermón, me acordé de esto,
Porque uno de los textos que también decíamos en la calle era este. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo del cual vamos a hablar esta mañana. Ahora, cuando usted lo escucha, eso está en Juan 3, 14, 15, puede tomar nota, está allí en su boletín. Imagínese usted que es una persona, o imagínese como una persona que está en la calle, está escuchando a los hermanos evangélicos que pasan por la calle y dicen este texto, y usted dice, ¿de qué están hablando? Me acuerdo que una vez un compañero de trabajo de mi tío Dagoberto le preguntó a él, que era evangélico y que predicaba en la calle, que cantaban, dice, ¿por qué ustedes los evangélicos le cantan a José? Y mi tío dice, no, nosotros no le cantamos a José, pero si yo lo escucho cuando pasan, dicen, sí, José, sí, José. No, dice mi tío, es, sí, yo sé que la sangre de Jesús es eficaz. Entonces la gente en la calle a veces no escucha bien, no sabe bien, no entiende lo que se está predicando. Me imagino, por ejemplo, alguien que no sabe nada de la Biblia, o muy poco, se preguntará, ¿quién es Moisés? ¿Por qué ellos dicen así como Moisés levantó la serpiente en el desierto? ¿Cuándo anduvo Moisés en el desierto y qué desierto? ¿Y cómo es eso de levantar una serpiente? Y luego dice, ¿y quién es el Hijo del Hombre para que sea levantado? ¿O cómo es que se levanta el Hijo del Hombre para que todo aquel que no crea no se pierda? ¿Cómo se pierde uno? Hay muchas preguntas. O cuando habla de la vida eterna, ¿qué es lo que es la vida eterna? ¿Qué es lo que es la salvación? ¿Se fija que a veces tenemos un idioma, un lenguaje que la gente no entiende? Por eso que este pasaje está lleno de metáforas. La salvación tiene que ser explicada por metáforas. Y vamos a tratar de explicar un poco eso hoy en día. La serpiente de bronce, es la tercera metáfora. Es una ilustración, es una comparación que Jesús usa basado en la curación. La semana pasada hablamos de la curación. Hoy vuelve Jesús hablando de la curación. Pero esta vez la curación a la cual él se refiere está directamente ligada a la cruz. A la cruz. Se los voy a explicar por qué. Así como Moisés levantó la serpiente en un palo en el desierto, así es necesario que yo, dice el Señor, yo que soy el Hijo del Hombre, sea levantado en un palo, en la cruz. Entonces la metáfora de la salvación a través de la cruz. En su diálogo que el Señor tuvo con Nicodemo, ¿se acuerdan? Juan capítulo 3. Nicodemo, que era un maestro entre los judíos y fue a conversar con Jesús. En este diálogo, Jesús le dijo estas palabras, Juan 3. Así como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor conversó con él y le explicó esto. Y más adelante, el Señor Jesucristo en el mismo Evangelio agregó, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto Jesús daba a entender de qué muerte iba a morir. La cruz era un palo con un travesaño que se levantaba. La gente no moría en el suelo apedreada, sino que eran levantados, eran puestos en un lugar alto para que todo el mundo viera al criminal y tomara escarmiento y se arrepintiera y no tratara de ir en contra del Imperio Romano. Esta era una muerte de cruz. La muerte de cruz era una muerte que infligían los romanos a los que iban contra el Imperio. Él la compara con la serpiente en un palo, enrollada en un palo. A menudo nosotros vemos este símbolo, la serpiente en un poste. ¿Dónde? En las farmacias y en las ambulancias vemos la imagen de la serpiente en un palo. Y ha llegado a representar al público la curación en general. A veces el símbolo incluye dos serpientes, una por cada lado.
y que se envuelven en el poste, que tienen dos alas en la parte superior, y esas representan le dicen el caduceo, está asociada con el dios griego Hermes o Mercurio, por eso tiene alas, porque va rápido la sanidad. Pero la versión más sencilla, que es una sola serpiente, sin alas, es la vara o el palo, le llaman de Asclepio, un dios griego que en latín se dice Esculapio, y es el dios de la sanidad, de la medicina, de la curación. Jesús toma esta metáfora que está en Números capítulo 21, donde relata la Escritura que el pueblo de Israel iba por el desierto, fueron atormentados por serpientes que salían de la arena y los mordían y morían porque habían desobedecido al Señor. Aquí vamos a hablar un poquito de la ira de Dios. La ira de Dios puede ser una metáfora de consentimiento de Dios a nuestra propia desobediencia. Y yo es lo que les he estado explicando últimamente. No es que Dios los castigó porque Dios está enojado. Hasta el día que me muera voy a decir que la única disposición que tiene Dios hacia los seres humanos es el amor, no es la ira. Dios, dice San Juan, Dios es amor. Esa es la definición de Dios. Y todo lo demás, incluso puede ser un amor rudo, puede ser un amor con fuego, un amor excesivo, un amor con cierto enojo, pero Dios es amor. Y la ira de Dios es la metáfora, le expliqué el otro día, de aquellos que vamos en contra de la voluntad de Dios, que vamos a contrapelo del curso de la voluntad de Dios y sufrimos, por lo tanto, en nosotros mismos, nuestras propias y malas decisiones. No es que Dios nos castigue, no es que Dios manifieste su ira, sino que nosotros cosechamos lo que estamos sembrando, que va en contra de la voluntad amorosa de Dios. Así que esta invasión de serpientes en el desierto fue una consecuencia causada y permitida por la rebelión de la gente. El corazón de Dios nunca se ha cerrado al ser humano. El corazón de Dios siempre está abierto y dispuesto para bendecir, para sanar, no para castigar. Y así dice, a usted le predicaron desde chico un evangelio de eso de que Dios castiga, pero no a palos, Dios te castiga y cuidadito, y andamos muy asustados. Bueno, yo pienso que no. Jesucristo nos revela a un Dios que nos ama, y el castigo que nosotros sentimos es porque vamos contra el sentido del río de Dios, del río de fuego del amor de Dios. Así que aquí Dios, cuando las serpientes empezaron a morder a la gente, Dios no se quedó allí mirando y dice, bien merecido se lo tienen. No, lo que hizo Dios proveyó una manera de que la gente no muriera de las picaduras de las serpientes. Que lo que hizo, le dijo a Moisés, constrúyete una serpiente de bronce, yo no sé de qué tamaño sería, pero enróllala en un palo, levanta el palo, déjalo parado, y todas las personas del pueblo que han sido picadas por la serpiente, donde quiera que estén, que se levanten y miren la serpiente que está en el palo, y van a ser sanados. Y así pasó. Hoy, en Jordania, al otro lado del Jordán, allá en Israel, en el Oriente Medio, ahí donde está la Tierra Santa, al otro lado del Jordán, en el Monte Nebo, el lugar desde donde Moisés miró la tierra prometida, pero no entró, allí hay hoy un monumento para recordar a la serpiente de bronce. Es este monumento que está en su hojita, es la fotografía de este monumento que la hizo un italiano. Y fíjense bien que al mirarla se ve la serpiente enrollada, y al llegar arriba hace una curva, y luego la cabeza de la serpiente está en el medio del círculo. ¿Se fijan? Pero a la vez usted ve otra cosa allí. ¿Qué es lo que ve? Ve a Cristo, ve a la cruz. Quiere decir que el artista que hizo esta enorme estatua allí
está llamando la atención acerca de esa serpiente que Moisés levantó en el desierto, Moisés del pueblo judío, y la relaciona con Jesucristo, que fue levantado en la cruz y murió por nuestros pecados. El cristianismo, el judaísmo y el cristianismo en un territorio que hoy es mayoritariamente musulmán. Jesús usó esta historia, esta metáfora, para intensificar la metáfora anterior de que estábamos enfermos y somos sanados. Y digo intensificar porque en este caso el pecado es más que una enfermedad crónica paralizante como la lepra. En este caso Jesús nos está diciendo que el pecado es un veneno fatal. Es como la mordedura de una serpiente venenosa. Recuérdense en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva le hicieron caso a la voz de la serpiente y murieron espiritualmente y después murieron físicamente. Es fatal, infecta. El pecado nos infecta y finalmente nos mata. Y no a ti, a otro, a todo mundo nos mata el pecado. Ahora Jesús intensifica la metáfora. ¿Por qué en la cruz Jesús mismo es elevado, levantado y se convierte en la cura salvadora definitiva? Cualquiera persona, en cualquier lugar del mundo, cualquier raza, cualquier ubicación geográfica, en cualquier tiempo de la historia, cualquier persona que mire al Dios cruciforme será sanado de los efectos letales del pecado. De eso se trata esta metáfora de la serpiente en el desierto. Ahora en esta historia, ¿cómo es que Jesús se compara a sí mismo con una serpiente en un poste? Es raro porque yo no tiendo a pensar de Jesús como una serpiente. Incluso yo creo que más las mujeres que los hombres le tienen repulsión a las culebras, a las serpientes, ¿verdad? De hecho, en la televisión no se puede mencionar la palabra culebra porque yeta dicen que es mala suerte. Sobre todo Don Francisco, que es muy, ¿cómo se dice? Supersticioso. Vayan a ver si los niños están vivos. Bueno, nos incomoda, ¿verdad? Un poco ver a Jesús como una serpiente de bronce. Pensaríamos más que Satanás en la serpiente antigua. No pensamos en Jesús como una serpiente. Sin embargo, Pablo escribirá una generación más tarde lo siguiente. Escuchen lo que dice Pablo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley y por nosotros se hizo maldición porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Esto significa que en su muerte Jesús absorbe la maldición del pecado y la muerte, pero la muerte de todos nosotros, Él la absorbe en la cruz, absorbiendo la oscuridad del mundo en sí mismo, donde su propia sangre es el antiveneno espiritual todopoderoso que limpia el pecado y vence la muerte. Amén. Así que cuando Jesús asume la semejanza de la humanidad caída, entonces es capaz de sanarla. Ahora, es extremadamente importante recordar que la serpiente en el poste es una metáfora. Es una ilustración, es una idea para apoyar la idea de la salvación. El veneno es la maldición del pecado. Y la sangre de Cristo es su amor perdonador, incluso en la muerte. ¿Se fijan cómo estoy explicando cada una de estas cosas? Porque no son literales, son metáforas. Son metáforas, son ideas, son ilustraciones que nos hacen entender mucho más este gran acto salvífico de Dios hacia nosotros. Y cuando dice la mirada, que tenemos que mirar
Así como se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea, mirando, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa mirada, como los israelitas tenían que mirar a la serpiente, y nosotros, por eso que tenemos tanta admiración y tanto respeto a la cruz, y tenemos una aquí. Yo tengo una aquí, a veces la ando trayendo acá, porque es tan profunda la idea del Dios cruciforme, que al mirarla no es algo como se nos hace tan común en el paisaje, que yo les animo que ahora al mirar la cruz no miremos nomás dos palos cruzados, sino que miremos a Cristo levantado allí, que nos redime y nos salva y nos quita el veneno del pecado a través de su muerte en la cruz. Así que la mirada que sana es la confianza activa que yo pongo en aquel que colgó en esa cruz. Así que en esta metáfora es importante que veamos de quién o de qué estamos siendo salvados. Cristo nos rescata de la serpiente que nos mordió. ¿Hay alguno de ustedes que no nos mordió la serpiente del pecado? Si levantan la mano, yo le voy a decir, ya nos mordió porque es mentiroso. Y la mentira es parte de esa mordedura. Pero Jesús nos rescata de la serpiente, nos cura del veneno fatal y anula la maldición inevitable de la muerte eterna. Así que estas imágenes recuerdan el veredicto de Dios sobre la serpiente en la crónica del Edén. Si leen Génesis, ahí dice, ahí habla Dios y dice: pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Está hablando a Adán y a Eva. Entre la descendencia de Adán y Eva y la descendencia de la serpiente. Dice, ella, la serpiente, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. ¿Se fijan? Parece que están matando serpientes allá. La serpiente golpea el talón de la descendencia de Eva. Satanás logra llevar a Jesús a la cruz y pensó que lo tenía listo, lo tenía cocinado, lo tenía frito. A este lo mato, y hace la muerte de Jesús es como que la serpiente lo muerde en el talón, le pone su veneno de la muerte y lo mata a Jesús, creyendo que con eso se acababa todo. Entonces la muerte de Jesús es lo que Cristo soporta y vence en la cruz. Él sufre la picadura venenosa por todos nosotros. ¿Por qué? Porque defendiéndonos, Cristo hizo lo que no pudimos hacer por nosotros mismos en su pasión. Jesús venció el veneno de nuestro pecado a través de la perfecta obediencia y el perdón total. Y venció la muerte, entrando en la tumba, pisoteando la muerte y resucitando al tercer día. Esta victoria es como la simiente de la mujer, o sea, Cristo, dice, Él aplastará la cabeza de la serpiente de una vez por todas. Así que aquí, hermanos, hay una batalla cósmica entre Dios y Satanás, el diablo. Y resulta que el diablo cree que triunfa y Cristo se deja morir, pero en su muerte nos lleva a todos nosotros, muere por nosotros, y luego Cristo resucita y le hace en la cabeza a Satanás, lo pisotea, lo vence. Gloria al Señor. Amén. Así que esta es la metáfora de la serpiente de bronce. Cristo asumiendo nuestra naturaleza, Cristo siendo levantado, Cristo crucificado, muerto, sepultado, pero resucitado al tercer día, proclamando la victoria sobre la muerte que nos ha inyectado el veneno del pecado en nuestras vidas. Linda metáfora, ¿ven? Amén. Entonces ahora, ¿cómo es que nosotros recibimos esa salvación? ¿Cómo es que yo puedo dar ese paso
y apropiarme de la salvación que el Señor me ha dado. Romanos 10, 8 al 11. Lo que dice: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en Él no será defraudado. Decimos que la salvación es gratis. Sí, es por gracia. De ahí viene la palabra gratis, gracia. Es un don, un regalo de Dios. Pero no quiere decir que es barata. O no quiere decir que no costó nada. A nosotros no nos cuesta nada. Pero a Dios, el Padre, le costó la vida de su Hijo. Y para que nosotros nos apropiemos de esa salvación, algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer. Como el judío, el israelita del desierto, tenía que de alguna manera voltear su cabeza, elevar su mirada al palo donde estaba la serpiente de bronce. Así también nosotros tenemos que cambiar el rumbo de nuestras vidas de alguna manera y mirar la cruz y mirar a Cristo. Pero no es una mirada vacía o contemplativa o inútil, sino que es un acto donde pedimos salvación, donde al mirar a Cristo rogamos, suplicamos que esa sangre que Él vertió allí se aplique a nuestra vida, que esa muerte que Él murió allí se aplique a mí, dándome vida. Así que 7 pasos que le he estado diciendo cada domingo. Primero, para que usted sea salvo tiene que oír la verdad de esta buena noticia. Y yo los felicito porque todos estamos los domingos, ¿a qué venimos? A oír. La primera parte, a cantar. La segunda parte, a oír. En la primera parte del culto dominical le decimos a Dios cuánto le amamos. Oramos, cuánto le necesitamos. Pero en la segunda parte nos quedamos calladitos para que Dios nos hable a través del predicador. Qué bueno que están oyendo. Continúen oyendo esta buena noticia. Segundo, esta buena noticia tiene que provocar en nosotros fe. Así que mirar a Cristo en la cruz no es nada más mirar una obra de arte o criticarla por... Mire, por eso que hay tantas maneras de dibujar la cruz y tantos crucifijos y tantas formas de Dalí que lo tiene suspendido en el aire con los clavos en el aire, a otros que lo ponen muy, muy real. De hecho, la película de Mel Gibson, La Pasión de Jesús, la pone demasiado cruda y real. Hay muchas maneras. No se quede usted en la manera, en la cruz que está vacía o en la cruz que está llena. Usted vaya más al fondo y medite en qué pasó realmente en la cruz y crea de verdad que Jesús fue a la cruz y absorbió el veneno del pecado para, con su sangre purificada, sin pecado, inmaculada, nos pueda salvar a nosotros. Crea que Jesús es el Hijo de Dios. Tercero, arrepiéntase. Y arrepentirse significa cambiar de rumbo. Los que desobedecieron en el desierto y sufrieron en ellos mismos el castigo por su desobediencia, tuvieron que arrepentirse, tuvieron que mirar a la serpiente levantada en el madero, la serpiente de bronce. Así también nosotros, si nos vemos mordidos, afligidos, no podemos seguir como si nada, seguir y que en el moño se nos menee, ¿verdad? No, tiene que menearse en el moño. Tenemos que decir: chita, la embarré, no es lo correcto, he pecado, siento en mi ser la mordedura y la acción del pecado. Por lo tanto, me doy vuelta, retorno, hago una vuelta en U y vuelvo al camino del Señor. El fuego del amor de Dios, el río de fuego del amor de Dios que me está pegando con calor y consumiéndome, ahora me volteo y lo veo de frente y lo recibo y me da perdón y me purifica. Eso es el arrepentimiento.
Cuarto, hay que confesar con la boca que Jesús es el Señor. Hay que decir, hay que atreverse a ir a la calle y decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Hay que atreverse a decir a los compañeros, soy cristiano, tengo fe, tengo esperanza. Hay que confesar. No se puede ser cristiano sin confesar, sin decir, creo que Jesús es el Hijo de Dios y usted tiene que hacerlo. Quinto, tiene que bautizarse, porque en el bautismo entregamos esta vieja naturaleza, la sepultamos en el agua y la resucitamos para vida eterna y recibimos el perdón de nuestros pecados. Y los dos últimos pasos, ahí nosotros no tenemos nada que hacer, nomás nos dejamos querer. Sexto, Dios nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad, según la promesa que Él nos dio. Y séptimo, no nos deja vacíos, sino que nos da la presencia de su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir esta vida ya no según nuestros propios esfuerzos, sino por el poder de Dios. Amén. Así que, ¿en qué paso está usted? En el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6 o en el 7. Algunos dicen, no, yo déjenme ahí nomás, yo estoy viniendo, ¿eh? Pero no me forcen. Gloria a Dios, siga viniendo. Algún dice, mire, yo llevo años en esto, todavía no me he bautizado, pero quiero bautizarme. Gloria a Dios. Apenas llenemos la pileta que está allá afuera, lo vamos a hacer. Otro dirá, yo he recibido a Cristo, pero yo no siento que he sido perdonado. Entonces hay algo raro ahí. Tiene que entender que esto no es por sentimiento. Esto es por conocer la verdad. Y la verdad dice que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo ascendió. Por lo tanto ya se consumó. Consumado es el perdón. Entonces usted tiene que asegurarse el perdón. Ahora, si todavía tiene duda, hable con uno de los ancianos, hable conmigo, para que le demos esa garantía de que usted es salvo. No por obras, para que nadie se gloríe, sino porque esto es un don de Dios. Amén. Y por último, hay muchos cristianos que dicen, mira, yo entiendo todo lo que tú has dicho, todavía no entiendo eso del Espíritu Santo, de que Dios me dio el Espíritu Santo. ¿De qué se trata eso? Bueno, la iglesia está para ayudarles, para bendecirles, para enseñarles a vivir la vida llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Vamos ahora. Póngase de pie, por favor. Gracias, Señor.